así como el pensamiento en relación a las cuestiones biopolíticas y del biopoder, de cierta manera, impactado en la rearticulación de los comités de ética y bioética, sobre todo en el Cono Sur, y como aporte ha venido a ser un relevo importante en relación a una lectura bioética estándar, lo que ha permitido la apertura de nuevos conocimientos y nuevos saberes. También es cierto que toda una lectura, una perspectiva desde el utilitarismo pragmático, sobre todo en relación al fuerte impulso que se fue dando en la década del cerebro a las investigaciones en el ámbito de las neurociencias, nos ha dado una nueva mirada, nos ha brindado un nuevo espacio de reflexión a partir de considerar las cuestiones justamente de las neurociencias, ¿no?, de todo el ámbito neural y su relación o correlación, habría que ver como efecto o como paralelo o como entrelazado en cuanto a las cuestiones éticas. De esta manera ha aproximado desde esta perspectiva tanto la cuestión del organismo, ¿no?, atravesando por la zona específica del cuerpo, para llevarnos hacia la cuestión de la subjetividad propiamente en cuanto a su externalización, es decir, en el campo social. Esto nos ha abierto la lectura a lo importante de la complejidad, es decir, no podemos quedar nuevamente en un polo o en otro, en el subjetivismo o en el empirismo positivista. Ya tenemos que hacer lecturas de complejidad, puesto que la propia condición de la historia nos ha ido llevando hasta ahí a partir de cada uno de las mejoras, también sin lugar a duda de los inventos, de las mejoras tecnocientíficas, de los aportes teóricos, etc. Y uno de ellos es justamente este concepto, este constructo de neuroética, una cuestión que nos va a ir llevando de la mano desde la neurofilosofía hasta la cuestión de la neuroética, pero siempre teniendo como piso la década del cerebro, es decir, no se abandona, no estamos hablando de momentos de corte. Una cuestión es la neurofilosofía, hay un corte, se mueve a la neuroética, hay un corte, se mueve a las neurociencias. No, en realidad, como podemos observar en la figura, es un continuo. ¿No? Es un continuo, pero no es una linealidad evolutiva donde se van dejando o desadaptando o desarticulando los elementos previos. ¿Esto qué quiere decir? Entre otras cosas quiere decir que los nuevos investigadores, que los nuevos revisores de protocolos, que los miembros de ética en investigación o de los comités de bioética tendrían que ir sumando a su bagaje de lecturas las cuestiones de la neuroética para comprender también las condiciones del neurodesarrollo, que a final de cuentas están ligadas. No hay un propio o una condición de posicionamiento neuroético si no está en relación a una condición de neurodesarrollo. Como nosotros sabemos, el neurodesarrollo implica muchísimas cosas, ¿no?, entre otras, por supuesto, la distancia entre los procesos de neurodesarrollo que va teniendo un joven a los 16, de aquellos que tiene un niño a los 4, de aquellos que tienen un puberto a los 11, de aquellos que tienen un adulto joven a los 25, es decir, la toma de decisiones, la manera en que se involucra con el otro, con el lazo social, en la otredad, en la manera en que se vive a sí mismo como otredad, ¿no?, y cada uno de los referentes psicosociales que están jugando a su alrededor son completamente distintos. Esto no está únicamente ya sustentado en una condición de la diferencia, ¿no? Por supuesto que con esto lo que nos va dando cuenta es de cómo podemos cohabitar una serie de diferencias, pero ya no se sustenta ahí en una condición de cada uno es diferente, sino cada uno es diferente en relación a sus vivencias, y además estas vivencias están transversalizadas por el punto de desarrollo en el cual se ubica. Esto suma nuevamente complejidades, es decir, la vivencia que puede tener un niño a los 6 años tiene que estar considerada justamente por los 6 años, por los niveles y los procesos de neurodesarrollo
que ha ido alcanzando y atravesando, ¿no? Y sumando hasta esos 6 años, ¿no? En su escenario, en su contexto, en su momento. Eso es sumamente complejo, ¿no? Porque además a ello hay que sumar y el cómo los ha vivido. No solo cómo impactan, sino cómo los ha vivido. Estas cuestiones son sumamente importantes cuando hablamos, por ejemplo, de protocolos de investigación que están referidos a niños y adolescentes, donde a veces los investigadores, desde un ejercicio adultocéntrico, pretenden una serie de acciones y de actividades, incluso de experimentos o de puesta en marcha de protocolos que no corresponden a los puntos de neurodesarrollo. ¿Por qué es importante también eso tenerlo en cuenta? Bueno, porque dichos puntos de acción, lo que en un momento dado, a través de la desinformación que se puede tener en cuanto al acto investigativo, o las cuestiones de biopoder que se van asignando al investigador, pueden tener efectos negativos en una población específica si no está considerado el punto del neurodesarrollo de dicha población. Por poner solamente algunos ejemplos, porque la cuestión de las neurociencias nos muestra que es sumamente más compleja, una de las cuestiones fundamentales es pensar las neuronas espejo, y estas son parte de la apropiación de la otredad y de uno mismo, es decir, no solamente es una repetición específica de las acciones del otro, sino son parte de la vía regia para incorporar la otredad y para después, en un momento dado, pensar la otredad de uno para con el otro. No solamente, no tanto entonces una comunicación que va a igualar todas las acciones, sino que homologa una serie de acciones, de pensamientos, de ritmo y de circunstancias, y tiene consecuencias grandes en cuanto a los procesos de socialización y, bueno, por supuesto, nuestros procesos dialógicos y nuestros procesos de comunicación, algo que los comités de ética tienen que valorar en todo instante. Pongamos un ejemplo, sobre todo, por ejemplo, con las condiciones de autismo, como, ¿no?, a través de no considerar toda esta dimensión, se pueden establecer categorías mucho más radicales, se pueden establecer también lecturas fuertes y marginantes a ese respecto. Y bueno, para ello, por supuesto, que la cuestión del prefrontal y los impactos, es decir, el impacto que tienen todas estas dimensiones, no solo en las neuronas espejo, debemos de tomarlo en cuenta en cuanto a la toma de decisiones, la planificación, la organización y la cognición social, entre otras cuestiones que están allí. Como muestra la gráfica, podemos ir ubicando cómo van las vías, ¿no?, cambiando, ¿no?, articulándose, fortaleciéndose y madurando, ¿no?, teniendo un neurodesarrollo dependiendo justamente de cada uno de los momentos en los que se encuentra, ¿no?, en cuanto al crecimiento del sujeto. Y por supuesto, si la neuroética nos va a ir ligando directamente sobre los dilemas éticos, bueno, algo que tenemos que considerar es desde dónde se van activando o reactivando o teniendo el mayor impacto de activación los sujetos justo al enfrentarse o al confrontarse con los dilemas. Por un lado tenemos un adolescente, por ejemplo, como la amígdala se ve iluminada, impacta de mayor medida, de ahí surgen mayores cargas que por supuesto no pueden ser del todo moduladas por las áreas prefrontales en medida de que el neurodesarrollo no se ha adquirido como tal, ¿no? Hay que decir entonces que la lectura no está en función de demeritar ciertas cuestiones por la edad o por el grupo etario, sino que en realidad está ligado a lo que nosotros conocemos por la década del cerebro del cuanto al crecimiento, al neurodesarrollo, al crecimiento del cerebro, a la mejora en cuanto a los procesos de sinapsis, etcétera, etcétera. Y en los adultos lo que ubicamos directamente en la imagen tiene que ver con justamente las cuestiones prefrontales. Entonces vemos los puntos de activación y comprendemos que hay diferencias en cuanto a la vivencia y por tanto en cuanto a cómo se interactúa o actúa con el exterior en un momento dado. La neuroética entonces no es la respuesta, pero es una más de las tramas discursivas que nosotros tenemos que considerar, ya sea
porque se haga una lectura de un protocolo, ya sea porque uno mismo haga una investigación, y por supuesto eso nos lleva al campo de la ética, y como tiene la ética diversas lecturas, diversas tramas que deben de considerarse en un momento dado.